Bueno, entonces, como les decía, vamos a definir lo que es un grafo, que es una representación gráfica, donde están involucrados objetos que se representan por nodos, que son estos puntitos acá en estos dibujos, y por enlaces entre esos puntitos que se llaman arcos. Estos arcos son vinculaciones entre los elementos de este conjunto que está representado por estos puntitos. Cualquier cosa que se pueda representar así es un grafo. Lo que vamos a hacer nosotros es usar esta herramienta de representación gráfica para estudiar sistemas dinámicos, que son sistemas ecológicos, sistemas biológicos. Pero lo que importa en un grafo es que haya objetos distinguibles entre sí y relaciones entre esos objetos. Entonces, estos nodos pueden representar cualquier cosa de interés dentro de un conjunto de objetos y los arcos representan la forma en que se relacionan esos objetos. Y ahora voy a ver algunos ejemplos. Estos, tanto los nodos como los arcos, pueden tener lo que yo llamé acá atributos, cualitativos o cuantitativos, que son variables de cualquier tipo. Por ejemplo, una red conceptual es un grafo. ¿Qué tenemos en una red conceptual? Los nodos son los conceptos. Y los arcos, se me despatarró esto. Y los arcos son cómo se relacionan esos conceptos. Si una red conceptual está bien hecha, los conceptos están relacionados por algo que los relaciona, no solamente una flechita, sino también una forma de relación. En este caso de las redes conceptuales, los arcos tienen una característica que es que están orientados, es decir, este nodo se relaciona con este nodo en ese sentido. No se alcanza a ver la flechita porque agarré una red conceptual muy grande, y una valoración. Esa valoración es la forma, esa valoración puede ser cualitativa, como por ejemplo la forma en que este concepto se relaciona con este concepto. Por ejemplo, esta idea induce a esta otra idea, ¿no? Entonces, esa valoración es una valoración cualitativa. O podría ser cuantitativa, vamos a ver algunos ejemplos ahora. Es decir, que esa valoración tenga un valor numérico. Por ejemplo, en una red de transporte, en este caso, es la red de subtes de Buenos Aires. Los nodos serían las estaciones y los arcos serían las conexiones entre esas estaciones. Como el subte va para un lado y para el otro, esos arcos no tienen orientación y tampoco tienen una valoración. No es más importante un arco que otro. O que tampoco tiene sentido darle una valoración a ese arco. La red de autopistas, por ejemplo, los nodos son las ciudades que conectan las autopistas y los arcos son las uniones las uniones entre ciudades por esas autopistas. Como las autopistas van y vienen, tampoco tenemos una orientación, pero podríamos tener una valoración. Por ejemplo, una valoración cuantitativa que pueda tener que ver, por ejemplo, con la cantidad de carriles que tiene la autopista o el flujo de autos que tiene la autopista. Entonces va a haber arcos que tienen una valoración distinta por esta variable que uno considera. Las redes sociales son grafos. Los nodos son las personas y las relaciones son las relaciones que existen entre esas personas, ¿no? Podrían tener una valoración, pero bueno, es un ejemplo poco interesante. Cualquier cosa que se pueda graficar de esta manera es un grafo. En particular, y este es el tipo de grafos que a nosotros nos interesa, si los arcos tienen una orientación, es decir, si A conecta con B, en ese sentido, de A hacia B, a esos grafos se los llama dígrafos o grafos dirigidos. Por ejemplo,
En esta relación, Pedro y Ana están relacionados por la relación F familiar D, y eso no tiene una orientación. En cambio, en el de la derecha, la relación es Ana es hija de Pedro, pero si Ana es hija de Pedro, Pedro no es hija de Ana, ¿no? Entonces acá hay una orientación. Ese tipo de grafos donde los arcos están orientados son los que nos van a interesar a nosotros para las aplicaciones que vamos a ver más adelante. Acá tengo que salirme de la pantalla porque se me desapareció un dibujo. Lo intenté 3 veces y no lo logré, así que me voy a ir a mostrar lo que dice acá. Acá dice que en el grafo de la izquierda, que voy a mostrar ahora, hay una conexión entre los nodos 1 y 3, pero no entre el 3 y el 1. Así que voy a salirme acá. Ustedes me dicen si ven lo que estoy mostrando. Alguien me tiene que hablar porque acá no veo nada. Sí, profe, se ve. Bueno, acá, por ejemplo, en el grafo de la izquierda es un grafo dirigido. Hay una relación entre 1 y 3, pero no hay una entre 3 y 1. Hay una entre 3 y 2, pero no hay entre 2 y 3. En cambio, en el de la derecha hay una conexión entre 1 y 3 que es ida y vuelta, digamos, ¿no? Acá no hay definido un sentido de la conexión. Bueno. Después comparto, como hice la semana pasada, que compartí lo que no se veía, lo puse como una imagen para que lo puedan ver cuando vean el video. Entonces, si nosotros estamos trabajando en el contexto de los grafos dirigidos o de los digrafos, si queremos representar una relación bidireccional, tenemos que hacer 2 flechitas, como por ejemplo acá. Entre el nodo C y el nodo B hay una relación de ida y de vuelta. En cambio, entre el A y el D hay solamente desde D hacia A, pero no al revés. Voy a mostrarles cómo se escribe esto. En el práctico hay algunos ejercicios para graficar, para decir estas cosas. Un grafo, en realidad, es un par ordenado, donde en la primera componente hay un conjunto de nodos y en la segunda componente hay un conjunto de aristas. Y cada una de estas aristas, que ahí se me escapó una llavecita, es un parcito ordenado que es la vinculación entre 2 nodos. Este parcito acá está escrito en forma de conjunto. Quiero decir, en un digrafo, en un grafo, acá estoy mencionando grafos, ahora voy con los digrafos, uno qué tiene que decir para decir que uno tiene un grafo. A ver, supongamos que tenemos un grafo con 4 nodos. Las conexiones posibles entre esos 4 nodos son 4 contra 4, pero no están todas necesariamente. Entonces uno tiene un conjunto de nodos que son B1, B2, B3, B4. Se llaman nodos o vértices, por eso le puse B corta. B1, B2, B3, B4. Y un conjunto de conexiones. Si estamos hablando de un grafo pelado, sin dirección, lo único que tenemos que decir es qué nodos están conectados. Cada una de estas E son un par de nodos conectados, que están, como es un conjunto, no tiene un orden. Por ejemplo, en el grafo es el conjunto de vértices o nodos y el conjunto de conexiones. B es ABCD, que son los 4 puntos que están en este esquema. Y las conexiones son A con B, B con C, A con D, A con C, A con D y B con D, ¿no? Que son todas las aristas posibles, todas las aristas que no las le saqué la palabra aristas, son los arcos posibles que hay entre estos nodos. A ver, no son todos los posibles, son los que están acá. De todos los posibles, acá hay 5. Y si tenemos un dígrafo, ahora sí, vamos a tener lo mismo. Un dígrafo va a ser un conjunto, un par ordenado, donde tenemos un conjunto de vértices y un conjunto de arcos. Ahora, cada arco, en este caso, va a ser sí un par ordenado, porque tiene una dirección. Un par ordenado me está indicando que el arco va del vértice que está en la primera componente al vértice que está en la segunda.
Esto es notación, ¿no? Nada más que notación. Y como dije recién, este conjunto E es un subconjunto del producto cartesiano B por B, que son todas las conexiones posibles que hay entre los nodos de un grafo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en el dibujito de la derecha, tenemos 6 nodos. Entonces B está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después vamos a ver en las aplicaciones que estos nodos pueden tener un nombre además de un número, ¿no? En vez de un número pueden tener un nombre que puede ser una categoría de edad, o puede ser una categoría de tamaño, o puede ser, no sé, una parte, en un estadio del ciclo de vida de un organismo. Bueno, y tenemos las conexiones que hay entre estos nodos presentes en este digrafo, y está 1 con 2 y está 2 con 1, porque va una flecha de 1 hacia 2 y va una flecha de 2 hacia 1. Está 2 con 3 porque hay una flecha de 2 hacia 3 y 3 con 2 porque hay una flecha que vuelve. Y hay una flecha de 2 hacia 4 que no vuelve, o sea que 4, 2 no está. Bueno, y así siguiendo. Esto es notación. Otra cosa que es importante para decirlo nada más, porque no es relevante para lo que uno hace, es que la representación gráfica puede variar. O sea, en estos dos dibujos, el de la izquierda y el de la derecha, representan el mismo grafo porque ¿qué tenemos acá? Tenemos los nodos A, B, C, D, E y F distribuidos de distinta manera en el plano, pero lo importante es que están las conexiones que tienen que estar. Por ejemplo, la A con B está acá y la A con B está acá. La B con C está acá y en este lado está acá, ¿no? Como que la distribución gráfica o física, digamos, de los nodos en el dibujo es irrelevante. Lo que importa es que estén todo lo que tienen que estar y todas las conexiones que tienen que estar. Después se fijan que están todas. Entonces, cuando yo definí los digrafos, dije que los atributos, tanto de los nodos como de los arcos, son variables que pueden ser nominales o cuantitativas. ¿Qué es una variable nominal? Una variable nominal es un nombre, es una cosa que representa a ese nodo, que es el nombre que uno le da. Lo importante para la definición de un grafo o de un digrafo es que cada uno de los nodos tiene que ser perfectamente distinguible del otro. O sea, no tiene que haber confusiones sobre la posibilidad de que un individuo de un sistema esté en un lado o esté en el otro. Normalmente los nodos tienen nombres que uno elige adecuadamente para que uno pueda distinguirlos de los otros. Y la única utilidad del nombre de los nodos es identificar el tipo de objeto al que representa ese nodo. Y en cambio los arcos sí se pueden describir relaciones cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas no nos interesan demasiado porque nosotros vamos a hacer cuentas, así que para hacer cuentas necesitamos números. Entonces los atributos de los arcos que a nosotros nos interesan van a ser atributos cuantitativos, que estén midiendo algo, ¿no? Que lo que están estableciendo es qué tipo de relación hay y cómo se mide esa relación que hay entre dos nodos. En el mundo de los grafos y de los digrafos, esa conexión puede tener un atributo nominal o cuantitativo, no importa, pero a nosotros nos van a interesar los atributos cuantitativos. Y ahora voy a poner, no sé, millones de ejemplos. Entonces, una vez que sabemos lo que es un grafo y lo que es un digrafo, lo que es un nodo y lo que es un arco, vamos a definir algunas cuestiones terminológicas. Primero vamos a definir qué quiere decir que dos nodos sean adyacentes. Que sean adyacentes quiere decir que hay un arco que los conecta. Es decir, una relación nodo-nodo. Este nodo está conectado con este nodo, entonces se los llama adyacentes.
no quiere decir que estén pegaditos al lado, ¿no? La palabra no está muy felizmente elegida, porque puede estar uno en esta punta, no en esta punta, estar conectados y listo, son adyacentes. Y el grado de un nodo es un número que indica la cantidad de nodos que se conectan con él. Por ejemplo, en este dibujito de acá, A y B son adyacentes porque están conectados por un arco. Y el nodo B tiene grado 2 porque se conecta con otros dos nodos. Y el nodo A tiene grado 3 porque se conecta con el B, el E y el F. Y eso vale para los nodos, para los grafos dirigidos como para los no dirigidos. Una cosa que nos va a interesar también es, porque es lo que vamos a usar, es la ponderación que pueden tener los arcos, que es ese atributo cuantitativo que yo les estaba diciendo que nos va a interesar. Por ejemplo, esto es una red que lo saqué de internet de las propiedades del grupo Clarín. Entonces, los arcos son las vinculaciones que hay entre este gran meganodo y otros serán medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, acá dice 60% y acá dice 98,5%. Es decir, que hay un peso que tiene un significado dentro del sistema de la relación que hay entre este y este, entre Clarín y Cablevisión, y entre Cablevisión y Multicanal, por ejemplo. El peso de la relación, que puede ser por X, qué sé yo, qué será en este caso, ¿no? El número de acciones que tiene Clarín de Cablevisión y el número de acciones que tiene Cablevisión de Multicanal, no sé, se me ocurre, estoy inventando. Entonces, a partir de acá y para adelante, y hasta que nos dejemos de ver, vamos a hablar de digrafos o grafos dirigidos. Vamos a definir algunas cositas más que necesitamos saber que distinguen a estos, o que son propias de estos digrafos. Primero, que son cosas bastante intuitivas, por suerte. Vamos a definir un camino, que es una secuencia de arcos que empieza en un nodo y termina en otro, pasando por una cantidad de nodos que conecta, que son adyacentes. Y la longitud del camino es la cantidad de arcos que lo componen. Por ejemplo, en este dibujito de acá de la izquierda, hay un camino para llegar desde A hasta D. Fíjense que desde A hasta D no hay un camino directo, porque hay una conexión de D hacia A, pero no al revés. Sin embargo, se puede llegar desde A hasta D. ¿Cómo se puede llegar desde A hasta D? Primero, pasando por B, luego pasando por B, desde B hasta C, y luego desde C hasta D. Esto hace que el camino que permite conectar el nodo A con el nodo D sea un camino de longitud 3. Por supuesto, yo me podría haber pegado una vueltita por acá, y ahora voy a hablar de esto. Podría haber hecho AB, AC, CB, BC, CD y tener un camino que lo conecta más largo, como el de Caperucita. Uno va por donde quiere, siempre que el camino lo habilite, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es seguir la flecha. Si uno siguiendo la flecha puede llegar desde A hasta D, hay un camino desde A hasta D. Y la longitud del camino va a ser la cantidad de arcos que tenga que recorrer. Bueno, como dije recién, puede haber varios caminos para conectar dos nodos. En particular, voy a hablar de este rulito de acá, que se llama bucle, que es un camino de longitud 1, que uno une un nodo consigo mismo. Y después vamos a ver qué sentido tiene eso en las aplicaciones, ¿no? Bueno, hasta acá vamos bien. Hasta acá no dije cosas muy... espérenme un cacho que tengo que guardar acá. Bueno, no dije cosas muy difíciles, son todas cosas novedosas nada más. Bueno, y dentro de los caminos
nos va a interesar un tipo particular de camino que se llaman circuitos. Un circuito, como en las carreras de motos, es un camino que empieza y termina en el mismo lugar. O sea, arrancamos de A y terminamos en A. Eso es un circuito. Algunos dígrafos tienen circuitos y otros dígrafos no tienen circuitos. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, en este dígrafo que vimos recién, hay una manera de llegar desde A hasta A. Arrancamos de A, como no tiene un rulo, de A podemos salir solamente hacia B. Pero podemos ir desde A hacia B, luego desde B hacia C, de C a D y de D a A de vuelta. O sea que tenemos un camino que tiene longitud 4 que conecta A con A. Y lo mismo que los caminos, lo mismo que los caminos, la longitud de los circuitos es la cantidad de arcos que lo componen. Bueno, entonces a ese tipo particular de dígrafos que tienen un camino que conecta cualquier par de nodos distintos, o cualquier par de nodos, no importa si son distintos o iguales, se lo llama... perdón, me equivoqué. Si el dígrafo va a ser conexo, si yo puedo conectar cualquier par de nodos distintos. Es decir, que hay alguna forma de llegar de uno al otro o viceversa. Conexo quiere decir que yo agarro el dígrafo, lo levanto así y no se me cae ningún nodo, porque están todos conectados de alguna manera. A eso se los llama dígrafos conexos. Estos de acá de la derecha, por ejemplo, no son conexos, porque el 4 y el 5 están conectados y el 1, el 2 y el 3 están conectados, pero no hay una conexión entre este grupo y este grupo. Entonces estos grafos no son conexos. En cambio, estos sí son conexos. Conexos quiere decir que está todo conectado, no conexos quiere decir hay cosas que no están conectadas. Es decir, que yo podría separar el dígrafo en subdígrafos que estén conectados. En cambio, acá hay una unidad, es todo uno. Y esto es lo que me había confundido, y es fuertemente conexo si hay un circuito que incluye a todos los nodos. Es decir, que uno puede arrancar de un nodo y volver al mismo nodo pasando por todos los otros nodos. Es decir, un recorrido por todo el dígrafo que me permite salir de un nodo y a ese mismo nodo. Por ejemplo, este que está acá a la izquierda es conexo porque está todo unido, pero no es fuertemente conexo porque de 4 a 1 no puedo llegar. O sea, si yo no sé si ustedes ven bien este dibujito, los números están bastante chiquitos, pero yo arranco de 1, me voy hasta, o sea, si salgo de 4, no puedo volver a 1, porque de 4 tengo dos posibilidades, o me quedo en 4, o me voy a lo que está acá abajo que parece un 5. De 4 no puedo ir al 1, entonces este no es fuertemente conexo. En cambio, en este sí es fuertemente conexo porque se puede llegar de cualquier nodo a cualquier nodo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, se me fue, perdón. Yo salgo de acá, están medio difusas las flechas. Puedo ir a este, acá, 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 acá y acá y volví. Es decir, que existiendo este circuito que arranca de un nodo y llega de vuelta al mismo nodo pasando por todos los nodos, significa que yo puedo ir de cualquier lado a cualquier lado de una manera, de alguna manera. A esos se los llama fuertemente conexos. Y eso tiene fuertes implicaciones en lo que vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces ahora vamos a vincular los dígrafos, que son representaciones gráficas de cosas, de sistemas o de cosas que nos interesa representar, con matrices. Y vamos a empezar por una que es re fácil, que es la matriz de adyacencia. Acuérdense que habíamos dicho que la adyacencia entre dos nodos es la conexión, que dos nodos son adyacentes si A es adyacente a B, si A está conectado con B, si hay una conexión directa. Entonces, una matriz de adyacencia es una matriz cuadrada que tiene
el orden igual a la cantidad de nodos, o sea, cada fila y cada columna representa un nodo. Y los elementos de esta matriz son unos y ceros, nada más. ¿Qué característica tiene esta matriz? Que el elemento A y J va a ser 1 si hay una conexión entre el nodo I y el nodo J, es decir, si el nodo I y el nodo J son adyacentes, y es 0 en otro caso. Ejemplo, en este digrafo de acá de la izquierda, este digrafo de la izquierda tiene asociada la matriz de la derecha, que tiene unos en los lugares donde hay conexión entre el nodo I y el nodo J. Por ejemplo, este 1 que está fila 1, columna 2, sería el A sub 1, 2, vale 1 porque hay una conexión entre el nodo 1 y el nodo 2. Este otro 1 que está en la fila 2, columna 1, es decir, A sub 2, 1, vale 1 porque hay una conexión entre 2 y 1, en ese sentido, en esa dirección. Fíjense que del 1 sale una única flecha que va hacia 2. Entonces hay un único 1 en la fila del 1 porque no se conecta con nadie más. No sé muy bien si entiendo tu pregunta, Lara. Son dos representaciones de la misma cosa. El digrafo es una representación gráfica donde yo tengo los nodos y las conexiones. Y la matriz es una representación de todas las conexiones posibles. Si esta matriz estuviera llena de unos, si no tuviera otra cosa que unos, sería que todos los nodos están conectados con todos los nodos. Serían todas las flechas posibles que puedo armar entre todos los nodos con todos los nodos, incluyendo los rulitos en cada uno de los nodos. Si esta matriz tiene los unos y los ceros en las conexiones que existen en el gráfico de la izquierda. O sea, uno podría pasar de la representación gráfica a la matricial y de la matricial a la gráfica, como voy a mostrar en la diapositiva que sigue. Te espero a ver qué me querés preguntar. ¿Vos querés decir si es simétrica? No, claro, no es simétrica. En la matriz simétrica, en estos dos justo, en estos dos, que podría ser simétrica. ¿Qué tendría que pasar para que sea simétrica? Que toda conexión si hay una conexión entre A y B, tiene que estar la conexión entre B y A. Entonces, hay A sub IJ y A sub JI deberían ser iguales. Pero esto justo ocurre acá, pero no ocurre en otro lado, por acá, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, este número que está acá, sería el A14, es la conexión entre 1 y 4, pero no hay una conexión entre 4 y 1, que sería este numerito de acá, ¿no? Que sería el A sub 4, 1. Es decir que no es obligatoriamente simétrica, es simétrica si hay idas y vueltas entre todos los nodos que se conectan. Sin embargo, hay una cosa en la que sí tenés razón, capaz, si te ibas por ahí. Si el grafo no es dirigido, o sea, si solamente tenemos conexiones sin sentido, sin una orientación, entonces sí, la matriz es simétrica. Porque lo que está diciendo es, este nodo y este nodo están conectados, y están conectados para un lado y para el otro. Entonces, si estamos hablando de grafos no dirigidos, la matriz de adyacencia es simétrica. Si estamos hablando de grafos dirigidos, la matriz de adyacencia puede ser cualquier cosa. Puede ser simétrica, pero no necesariamente. Bueno, acá puse otros ejemplos. Bueno, y acá están todas las conexiones posibles. Si uno cuenta la flecha que hay acá, tiene que coincidir con la cantidad de unos que hay en esta matriz. Análogamente, así como uno parte del digrafo y puede armar la matriz de adyacencia, puede partir de una matriz de adyacencia y armar el digrafo. O sea, uno agarra esta matriz y como esta matriz tiene 1, 2, 3, 4, 6 filas y 6 columnas, entonces ya sabemos que el digrafo tiene 6 nodos. Entonces,
¿qué representan estos unos? Las conexiones entre esos nodos. Entonces, por ejemplo, ese 1 de acá significa que hay una conexión entre el 1, este sería el nodo 1, se conecta con el nodo 6. Y acá está la flecha. Este 1 de acá significa que el nodo 2 se conecta con el nodo 1. Acá está la flecha, del nodo 2 con el nodo 1. Y también el nodo 2 se conecta con el nodo 4. O sea, entonces hay una flecha de 2 hacia 4. Y en particular, por ejemplo, vemos que el nodo 5, del nodo 5 no sale ninguna flecha. Llega una, pero no sale ninguna. Volviendo para atrás, bueno, si ocurre eso, hay una fila de ceros en la fila 5, ¿no? Volviendo para atrás, este sería un digrafo conexo, pero no fuertemente conexo, porque no hay una forma de llegar del 1 al 1 pasando por todos los nodos, porque no se puede pasar por el 5. Si uno llega al 5, ahí se quedó para siempre. No podemos salir del 5. Bueno, entonces voy a mencionar un teorema que está relacionado con las matrices de adyacencia y con el significado de las potencias de la matriz de adyacencia. Lo voy a leer y después voy a explicar qué dice acá. Acá dice que tenemos la matriz de adyacencia de un digrafo, o sea, tenemos una cantidad finita de nodos y tenemos la matriz de unos y ceros que representa a ese digrafo. Entonces vamos a llamar A sub ij con un K arribita al elemento que está en la fila I y columna J de la potencia K de la matriz A. Entonces, este teorema dice, y ahora voy a explicar qué quiere decir eso, si ese numerito que está, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? Tengo la matriz A, tengo el digrafo. Desde el digrafo armo la matriz de adyacencia y la elevo al cuadrado, al cubo, a la que sea, a la K, a la késima potencia. ¿Qué dice este teorema? Que en el lugar si el lugar A y J de la matriz A elevada a la K es distinto de 0, hay un camino, esto es cosa de mandinga, pero es así, hay un camino entre el nodo I y el nodo J a través de K nodos, por lo menos un camino de longitud K entre el nodo I y el nodo J. Ahora voy a mostrar un ejemplo para que se vea clarito. Y si el elemento A y J es 0, no hay ningún camino de longitud K que conecte esos dos nodos. Ejemplo, esta matriz, después se fijan que lo hice bien, esta matriz representa este digrafo. Entonces lo que voy a hacer es la voy a elevar al cuadrado. Si la elevo al cuadrado, ¿qué hago? Multiplico A por A, como se hace en la multiplicación, cada fila por cada columna y obtengo la matriz A al cuadrado. Como ustedes se podrán imaginar, cuando uno hace A al cuadrado, en A al cuadrado los elementos pueden ser 0, 1 o más grande que 1. Por ejemplo, acá tenemos un 2, ¿no? Porque podría ser que cuando multiplique esta fila por esta columna me toques 1 por 1 en algún lado, 1 por 1 en otro lado, 1 por 1 en otro lado, y como estoy sumando, eso me puede dar cosas más grandes que 1. Entonces, ¿qué dice este teorema? Que si hay un 1 acá en el lugar 1, 4 de A al cuadrado, que lo simbolizamos como A sub 1, 4, que eso da la ubicación fila-columna, pero con un 2 arriba, que significa que es de A al cuadrado, no de A, hay un camino de longitud 2 que une el nodo 1 con el nodo 4, que es este. Del nodo 1 al 4 se puede ir por acá a través del nodo 6. Y para eso tenemos que hacer un camino de longitud 2. No hay ninguna conexión del nodo 1 con los demás nodos a través de caminos de longitud 2, porque estoy en A cuadrado. ¿Qué dice este 2 ahí? Significa que hay dos caminos de longitud 2 que unen el nodo 4, porque estoy en la fila 4, con el nodo 3, porque estoy en la fila 3. Uno es este, del 4 al 5 y del 5 al 3, y otro es del no sé qué dice acá, el nodo 2
Me parece que acá escribí algo mal, ¿no? Del nodo 4 con el nodo 3, del nodo 4 es 4 con 4 y 4 con 3. No se ve la flechita. ¿Cómo hago la conexión del nodo 4 con el nodo 3 de longitud 2? Salgo de 4, me vuelvo a 4 y después me voy a 3. Con esto uno podría saber, por ejemplo, que en A al cubo también va a haber un número distinto de 0 en el lugar 4, 3. ¿Por qué? Porque yo puedo dar 2 vueltas en el 4 y después me voy al 3. Entonces voy a tener un camino de longitud 3. Lo importante de este teorema es que me está diciendo que las potencias de la matriz de adyacencia me están informando sobre la cantidad de conexiones, si existen, entre los nodos, pero que no son directas, que son intermediadas por otros nodos. Entonces, en A cuadrado voy a tener todos los caminos de longitud 2 que se pueden establecer entre los nodos. En el A al cubo voy a tener todos los caminos de longitud 3 que voy a tener entre los nodos. Bueno. Y eso me sirve, me sirve para algo que viene en la diapositiva que sigue. Otra cosa que nos importa. Y esto tiene que ver con los elementos que constituyen las matrices. Listo con matrices de adyacencia. Paré con las matrices de adyacencia y voy a decir cosas de matrices en general que las digo ahora porque si no se las iban a olvidar si las decía antes. Vamos a llamar positiva a una matriz cuyos elementos son todos mayores que 0. Y no negativa donde hay mayores que 0 o ceros. Por ejemplo, esta matriz de la izquierda es no negativa porque tiene unos cuantos ceros por acá, y esta matriz es positiva porque todos los números son estrictamente mayores que 0. Y otra cosa, esta es difícil de entender ahora, pero después cuando veamos las aplicaciones, el lunes o el miércoles que viene les voy a explicar mejor qué significado tiene desde la parte práctica. Esto es una definición algebraica. Y dice lo siguiente, que si yo tengo una matriz, cualquiera, que tiene que tener ceros, ¿no? Tiene que ser una matriz no negativa. Y puedo hacer, a ver si me ve en la cámara, un enroque simultáneo de la fila I, la fila J y la columna I, la columna J, hago un enroque así, a la vez, intercambio a la vez, fila I, fila J, y columna I, columna J, y haciendo esos revoleos así de enroque de filas y columnas, logro armarme un bloque de ceros ahí arriba, la matriz se llama reducible. Les anticipo un poquito qué significado tiene esto. Lo que nosotros vamos a ver, una de las aplicaciones que vamos a ver de estos, de la teoría de matrices a problemas en ecología, es la descripción de modelos de dinámica de poblaciones utilizando estas herramientas. Las dinámicas de poblaciones son la variación, cómo varían los individuos de una población que están separados en categoría. Por ejemplo, crías, juveniles, adultos reproductivos y adultos no reproductivos, ¿no? Supongamos, tengo esas 4 categorías, entonces tengo los bebés, o sea, los que recién nacieron, los que son juveniles, que son prerreproductivos, pero ya no son tan chiquitos, los adultos reproductivos, y después tenemos los posreproductivos. El significado que tiene que una matriz sea reducible es precisamente que aquellas componentes del sistema, como podrían ser los individuos posreproductivos, se pueden sacar del sistema y se puede reducir el sistema a aquellas categorías que importan en la dinámica, porque ¿qué pasa con los posreproductivos? Y bueno, siguen en el sistema hasta que se caen del sistema, pero no aportan a la dinámica del sistema porque no se reproducen. Entonces, una matriz que tiene clases posreproductivas, por ejemplo, que representa clases posreproductivas, se podría reducir a un sistema más chico donde está la dinámica de las categorías que inciden en la dinámica de la población.
Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero desde el punto de vista algebraico, una matriz es reducible si se puede hacer eso. Por ejemplo, en esta matriz que yo describí acá, si uno intercambia la fila 2 con la fila 3 y la columna 2 con la, la 2 y la 4, fila 2, columna 4, uno hace esto y hace a la vez lo mismo con la columna 2 y la columna 4, se arman bloques de ceros acá arriba. Esta matriz es reducible. Si eso no se puede hacer, la matriz se llama irreducible, que son las que nos interesan a nosotros. La cuestión es que darse cuenta, a ojito, si esto es posible o no es posible, primero la matriz tiene que tener ceros, ¿no? Pero vamos a ver que las matrices con las que vamos a trabajar tienen montones de ceros. Si eso lo podemos hacer, la matriz tiene algunos problemas. Y si no lo podemos hacer, está fantástico. Pero ¿cómo hacemos para evaluar eso sin tener que tratar de imaginarnos todas las permutaciones posibles de filas y columnas simultáneas? Hay dos teoremitas que vienen después, que vienen a continuación, que nos van a decir cómo hacer para saber si eso es posible o no es posible. Antes de los teoremitas voy a definir un tipo particulares más de matrices. Volviendo para atrás, tenemos las matrices positivas tienen todos los elementos mayores que 0. Matrices no negativas tienen mayores que 0 y ceros. Matrices reducibles las podemos reacomodar para tener un bloque de ceros arriba a la derecha. Irreducibles no podemos hacer eso. Matrices primitivas. Una matriz se llama primitiva si la podemos elevar a una potencia alguna potencia, de manera que desaparezcan todos los ceros. O sea, yo tengo una matriz normalmente no negativa, la elevo a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, y si en algún momento todos los elementos son estrictamente mayores que 0, esa matriz se llama primitiva. Por ejemplo, la matriz identidad no es primitiva. ¿Por qué no es primitiva? Voy a tomar agua mientras ustedes piensan y me contestan. Exacto, Micaela dijo la clave. La matriz identidad por sí misma da la identidad. Melissa, no sé si vos estás pensando, ¿en qué estás pensando? Multiplicar, elevar al cuadrado una matriz, ahí voy, ahí te voy a contestar lo que veo, pero quiero decir una cosa, elevar al cuadrado una matriz no es ni a palos elevar al cuadrado cada elemento. Elevar al cuadrado una matriz es multiplicar fila 1 por columna 1, fila 2 por columna 2, fila 3 por columna 3, fila 2, con la misma matriz acá y acá. Entonces, en la matriz identidad, cuando la elevo al cuadrado, bueno, entonces podría ser cualquier cosa el resultado de elevar una matriz al cuadrado. Pero ¿qué pasa particularmente con la identidad? La identidad es el 1 de la multiplicación de matrices. Entonces, el cuadrado de la identidad es la identidad. I por I da I. I por I da I. Y así siguiendo. Entonces, esta matriz no es primitiva, porque no existe ninguna potencia de esta matriz que haga desaparecer esos ceros. Sin embargo, por ejemplo, esta matriz que tiene una diagonal de ceros, acá hice la cuentita con R, al cuadrado nomás ya da toda positiva. Todos los elementos son mayores que 0. Entonces, esta matriz sí es primitiva, porque existe una potencia de la matriz que hace desaparecer los ceros. Y de acá para adelante desaparecen siempre, ¿no? O sea, si A al cuadrado es positiva, al cubo es positiva, a la cuarta es positiva y así siguiendo. O sea, no aparecen más los ceros. Porque además, los elementos son positivos o cero. Entonces, cosa que me faltó aclarar acá, porque la matriz esta importa que sea no negativa, ¿no? Yo tengo una matriz que tiene ceros y quiero saber si cuando yo la elevo a la 2, a la 3, a la 4, a la 1000, no sé, en algún lado, desaparecen los ceros.
Ahora veamos qué significado tiene desde el punto de vista, volvamos a los dígrafos, que una matriz sea primitiva. Agarremos una matriz de adyacencia, que tiene unos y ceros. La matriz de adyacencia es una matriz no negativa. Tiene unos y ceros. Unos donde hay conexión, ceros donde no hay conexión. Entonces, lo que hacemos es, elevemos a al cuadrado. ¿Qué dijimos recién que había en a al cuadrado? Había todas las conexiones posibles entre los nodos que tengan longitud 2. ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, en a al cubo desaparecieron todos los ceros. ¿Qué quiere decir esto? Que en este dígrafo que está representado por esta matriz de adyacencia, hay por lo menos una conexión de cualquier nodo con cualquier nodo de longitud 3. Y de ahí para arriba, de longitud 3 y más también. Es decir, que esto significa que el dígrafo es fuertemente conexo. Si se puede llegar de cualquier nodo a cualquier nodo, acá dice esto, arrancar el nodo que se te dé la gana y vas a llegar al nodo que se te dé la gana por caminos de longitud 3. Acá hay 2 caminos, acá 3, acá 6. Es decir, que el dígrafo es fuertemente conexo. Es decir, que evaluando una potencia de la matriz de adyacencia, evaluando las potencias, si encontramos una potencia para la cual la matriz es positiva, ya sabemos que el dígrafo es fuertemente conexo. No tenemos que hacer una exploración exhaustiva de las conexiones entre los nodos. Entonces, hay un teorema que dice que si la matriz de adyacencia es primitiva, el dígrafo es fuertemente conexo, que es lo que acabo de decir recién. ¿Qué dice acá? Agarro el dígrafo, me armo la matriz, la elevo a la 2, a la 3, a la 4, qué sé yo, y llego a una potencia donde la matriz es positiva. Quiero avisar acá que a Gabriela no le gusta esta notación porque dice que la matriz no puede ser mayor que 0 y en rigor tiene razón. Los que son mayores que 0 son los números, pero acá lo que quise anotar es que todos los elementos de A a la K son positivos. Está en algunos libros también. Bueno, ¿qué dice entonces esto? ¿Qué dice esta matriz según lo que vimos hoy? Que se puede llegar de cualquier nodo a cualquier nodo por un camino, por lo menos un camino de longitud K. Si los elementos de A a la K son más grandes que 1, hay más de un camino. Si valen 1, hay un camino. Y que sea fuertemente conexo, que significa que hay un circuito que une a todos los nodos, es decir, que se puede llegar de cualquier nodo a cualquier nodo. Por lo tanto, lo que dice este teorema es que primitiva implica fuertemente conexo. Entonces, 2 más, y acá viene esta parte donde ustedes me creen, porque estos teoremas son difíciles no son intuitivos. Entonces y las demostraciones son re difíciles y no nos interesan, pero están en los libros. Así que existen y son verdaderas. Así que ustedes me creen, esa es la función de la docencia. Yo digo cosas y ustedes me creen. Y si no me creen, yo les digo dónde leer la demostración. Bueno, dice que si tenemos un dígrafo fuertemente, recién vimos que si la matriz de adyacencia es primitiva, ya sabemos que el dígrafo es fuertemente conexo. Ahora es al revés. Si tenemos el dígrafo fuertemente conexo, ¿podemos decir que la matriz es primitiva? Sí, si por lo menos hay un bucle en el dígrafo. En realidad es más general el teorema y dice que es verdad, esta implicación es verdadera si el mínimo común múltiplo de todos los caminos es 1. Es decir, que el máximo común divisor es 1. Pero es decir que con que haya un 1 en algún lado es suficiente. Entonces, lo que sabemos es que primitiva implica fuertemente conexo, pero fuertemente conexo implica primitiva solo en algunos casos. Si tenemos un rulito, ahí funciona. Y después, otro teoremita que dice que si la matriz es primitiva, ¿qué quería decir primitiva? Quería decir que si yo la elevo a una potencia suficientemente alta, desaparecen todos los ceros.
Si ocurre eso, la matriz es primitiva, es irreducible. O sea que hay una relación entre ser primitivas, ser irreducible y que el digrafo sea fuertemente conexo. Estas tres cosas están conectadas por estos tres teoremas que acabo de enunciar. Y una cosa que esto es lo que había dicho antes, que vamos a tener que hacer es, cuando nos enfrentamos con una matriz de adyacencia, o de las que vamos a ver a continuación, que son otro par de tipos de matrices, tenemos que evaluar si esta matriz es primitiva, si es irreducible, entonces, y eso nos va a dar información sobre si el digrafo es fuertemente conexo, qué sé yo. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que una matriz es primitiva? ¿Qué hacemos? ¿Elevamos a la 2, a la 3, a la 4, qué sé yo, y capaz que llegamos a la 10.500 y todavía seguimos encontrando ceros? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no hay o que todavía no llegamos? Lo mismo con el hecho de que sea irreducible. O sea, ¿cómo hacemos para saber si ninguna de las permutaciones simultáneas de fila y columna nos lleva un bloque de ceros arriba, a la derecha? Entonces hay dos teoremitas a este efecto que dicen lo siguiente. Y esta se la recreen porque yo, la verdad, ni pienso hacer la demostración. Pero funciona. Después lo hacen con ejemplitos y se convencen de que es verdad. Así no funciona la matemática igual, ¿eh? La matemática lo que hace es plantear esta hipótesis y alguien se toma el trabajo de demostrarla. Lo que nosotros hacemos es creer en ese alguien. Porque la demostración está bien hecha, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué dice este teorema? Que si tenemos, o sea, ¿qué nos importa? Nos importa la vuelta. ¿Cómo sabemos si una matriz es irreducible? Agarramos la matriz A, le sumamos la identidad. ¿Qué es sumarle la identidad? Acá dice, ¿no? Es sumarle 1 en la diagonal. Y si a esa matriz la elevamos a la n-1, donde n es el orden de la matriz, o sea, es una matriz 5 por 5, la elevamos a la 4, agarramos la matriz 5 por 5, le sumamos 1 en la diagonal, la elevamos a la 4. Si ahí desaparecieron los ceros, o sea, si la matriz es positiva, esta matriz es irreducible. O sea, no hay forma de hacer estas permutaciones simultáneas de fila con columna que lleve el bloquecito de ceros arriba por más que tenga ceros. Y otra, para evaluar la primitividad. O sea, ¿cuál es a cuál potencia tenemos que elevar la matriz para que nos dé positivo, o sea, los elementos sean todos mayores que 0? ¿Hasta dónde probamos? Este teorema nos dice, agarra el orden, ¿qué dice acá? Haz esta cuenta con el orden. El orden es la cantidad de filas y columnas que tiene la matriz. Supongamos 5 por 5. Acá tenemos 25 menos 10 más 2, que sería 17. Si A a la 17 tiene todos los elementos mayores que 0, listo, la matriz es primitiva, no tener que buscar más nada. Esto nos resuelve el problema de tener que ir haciendo una búsqueda exhaustiva, ¿no? De hacer A por A, A por A por A, A por A por A por A. Entonces, simplemente conociendo cuánto vale esta cuenta, que es un polinomio armado con el orden de la matriz, si esa potencia pone todos los elementos más grandes que 0, listo, ya está. Y esto es maravilloso porque uno no tiene que andar explorando. Bueno, antes de arrancar con esta otra, quiero resumir hasta acá, que me olvidé de hacer este resumen, pero bueno, después hice otro, un poquito más adelante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una matriz, hasta acá, hasta antes de lo que acabo de decir. Un digrafo que se puede representar como una matriz, con una matriz de adyacencia que tiene unos y ceros, y los unos están en los lugares y J si hay una conexión desde I hacia J. E insisto con esto porque está al revés. Y después nosotros hemos visto algunas propiedades de esas matrices. La que más nos interesa es la primitividad, que es el hecho de que exista una potencia de la matriz que pone todos los elementos distintos de 0, más grande que 0. Ahora vamos a definir una nueva matriz relacionada con el digrafo. Tenemos el digrafo, la matriz de adyacencia, y ahora vamos a definir una nueva matriz que se llama matriz de proyección. Esta matriz de proyección es una matriz
que se define de esta manera. Es una matriz cuadrada, del mismo orden que la matriz de adyacencia, porque se refiere al mismo digrafo, que se define de esta manera. Pay attention acá. Lo digo en dos idiomas para que les quede claro que se tienen que fijar en esto. El elemento A y J es distinto de 0 si hay una conexión entre J e I, no entre I y J. Y vale 0 en otro caso. Voy a explicar acá. ¿Qué cosas es importante tener en cuenta? Esta matriz sirve especialmente para el caso en que los arcos del digrafo tienen una valoración cuantitativa. Es decir, la conexión vale 3 o vale menos 1, no, vale 0,5 o vale 10.000. Ese es el valor que va en el elemento A y J de la matriz. Ténganme paciencia que ahora voy a poner un ejemplo. Y esta matriz está traspuesta respecto de la matriz de adyacencia. O sea, la matriz de adyacencia se lee así, o sea, esta fila con esta columna, hay un 1 si hay una conexión entre I y J, y en la matriz de proyección está al revés de esta porque en el lugar IJ hay un 1 si hay una conexión entre J e I. Y eso tiene que ver exclusivamente con que esta matriz es necesario multiplicarla por un vector, como vamos a ver la semana que viene. Por ejemplo, imaginémonos que tengamos acá este digrafo que tiene 4 nodos, 1, 2, 3, 4, y los arcos están valorados por estos números que yo llamé P1, P2, P1, P2 y P3, F2, F3 y F4. Para spoilear un poquito lo que voy a dar la clase que viene, estos P1, P2 y P3 suelen ser probabilidades de supervivencia, probabilidades de pasar de una categoría a la otra, por ejemplo. Y estos F1 y F2 y F3 suelen ser tasas de fertilidad, o sea, cuántas crías aporta cada individuo de esta categoría a la categoría 1. Estas cosas son necesariamente cantidades positivas. Entonces, ¿cómo sería la matriz de proyección que corresponde a este digrafo? Como digo acá, como este digrafo tiene 4 nodos, las matrices van a ser 4 por 4. Entonces, lo que tenemos que poner es un número en el lugar IJ si hay una conexión de J hacia I. Entonces, en el lugar 1, 1 no hay nada. Esto se leería así en el sentido de esta flecha, se lee de fila hacia columna, ¿no? En el lugar 1, 1 no hay nada porque no hay un rulo. Los rulos son las conexiones 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4 que irían en la diagonal, ¿no? Acá en la diagonal van a estar la conexión de 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y 4 con 4. Ahí no hay problema porque el subíndice fila es igual al subíndice columna. ¿Por qué está el F2 acá, en el lugar 1, 2? Porque hay una conexión entre 2 y 1. Como hay una conexión entre el nodo 2 y el nodo 1, en ese sentido, valorada con el número F2, o que tiene este valor, quiero decir, ponderada con este número, en el lugar 1, 2 está ese número. ¿Me ven? ¿Está todo bien? ¿Alguien se perdió? Vamos bien. Bueno. En el lugar 1, 3 también va a haber un número distinto de 0 porque hay una conexión entre 3 y 1 que vale F3. O sea, existe el arco entre 3 y 1 y está ponderado o valorizado con ese número F3. Y análogamente va a haber uno en el 1, 4 porque sale una flecha de 4 hacia 1 que vale F4. Es decir, que las conexiones de la fila 1 están representadas por las relaciones entre el nodo 1 con sí mismo, nodo 2 con el 1, nodo 3 con el 1, nodo 4 con el 1. En la fila 1 están los aportes que recibe por las flechas que llegan el nodo 1 de los otros, ¿no?
En la segunda fila vamos a tener las flechas que recibe 2. ¿2 de dónde recibe? Recibe P1, que es el aporte de 1 hacia 2. El aporte de 1 hacia 2 está en el lugar 2, 1. También, y después nada más, porque 2 no recibe nada más. ¿Qué recibe 3? 3 recibe solamente el aporte de 2, o sea, no hay nada desde 1 hacia 3, no hay nada desde 2 hacia 3, perdón, sí hay de 2 hacia 3, no hay nada de 3 hacia 3, no hay nada de 4 hacia 3. Entonces, solamente en el aporte de 2 hacia 3, que está en el lugar 3, 2, hay un número distinto de 0. Y por último, este de acá abajo, que sería el lugar 4, 3, está distinto de 0 porque hay una conexión entre 3 y 4. Entonces, en la, ¿qué dice acá? La matriz de proyección se lee como los aportes que hacen las columnas a las filas, ¿no? De cada nodo en columnas a cada nodo en filas. Es decir, que si yo miro este número acá, digo, este es el aporte del nodo 3 al nodo 4. Se lee en el sentido que está esta flechita violeta acá, celestita, perdón. Y como dije, tiene una estructura traspuesta respecto de la matriz de adyacencia. Veamos. En la fila esta hay un 0 en el lugar 1, 1 y después cosas distintas de 0 en el lugar 1, 2, 1, 3 y 1, 4. En la matriz de adyacencia había un 0 en el primer lugar y números distintos, unos en 2, 1, 3, 1 y 4, 1. Es decir, que los números distintos de 0 en esta fila coinciden con los números distintos de 0, las ubicaciones de los números distintos de 0 en esta columna. Lo mismo para la columna 2 y fila 2, columna 3 y fila 3, y columna 4 y fila 4. Fíjense que acá el único número distinto de 0 está en la tercera posición de la fila y este está en la tercera posición de la columna. O sea, que del digrafo podemos sacar la matriz de adyacencia, matriz de unos y ceros, que se lee derechito, fila, columna, si hay una conexión entre ese número de nodo y el otro número de nodo, y la matriz de proyección, que es una matriz que es traspuesta respecto de la anterior, que tiene cosas distintas de 0 en los mismos lugares que tiene la matriz de adyacencia, pero traspuesta. Solamente que esos números no son unos y ceros, sino que son las valoraciones de los nodos. Y no es lo mismo. Acá dice, hay una conexión. Acá dice, ¿cuánto vale la conexión? Supongamos que esto fuera una planta que tiene 4 categorías de tamaño. Entonces tenemos las plantas chiquitas, que no producen plantas, porque todavía son chiquitas, mediana, grande y muy grande. Entonces estos números podrían representar cuánta cantidad de nuevas plantas se producen por cada una de las plantas de este tamaño de un año al año siguiente. Y no es lo mismo la cantidad de plantas que se producen a partir de una plantita chiquita de una plantita muy grande. Entonces ese F2 no es lo mismo que este F4. O sea, las plantas muy grandes producen mucho más plantas que las plantas chiquitas o la mediana, qué sé yo. Es decir, que no es lo mismo que haya una conexión a el valor de esa conexión. Bueno, y así como del digrafo se puede pasar a la matriz de proyección, de la matriz de proyección se puede construir un digrafo. Quiero decir que son informaciones equivalentes. Dicen la misma cosa. Lo que pasa es que los digrafos son mucho más lindos de ver y más fáciles de interpretar que una matriz, pero tienen la misma información. ¿Qué dice acá? Como tengo una matriz 7 por 7, ya sé que tengo un digrafo de 7 nodos. La disposición física de los nodos en el plano es cualquiera. O sea, yo la hice así porque para ahorrar espacio en la diapositiva, pero pueden ubicarla como se les dé la gana. ¿Qué dice acá? Dice que el lugar 1, 2 es distinto de 0. Eso significa que hay una conexión entre el nodo 2 y 1 y vale 0,2. Esto puede ser cualquier cosa, puede representar cualquier cosa. ¿Qué dice acá? En el lugar 2, 1 hay un 1. Eso significa que hay una conexión entre el 1 y el 2, es decir, la conexión es en orden invertido del orden de los subíndices y vale lo que dice ahí en la matriz que vale.
Y bueno, y análogamente uno llena todo el dígrafo y arma un dígrafo re bonito, lleno de flechitas que van y vienen con distintos valores. En la diagonal principal, como mencioné hoy, estarían las conexiones de cada nodo con sí mismo, es decir, los aportes de cada nodo a sí mismo, que en este caso no hay. Entonces no hay rulo, no hay bucles en el dígrafo. Debajo de la diagonal principal están las conexiones entre un nodo y el que sigue en el orden en el que los puse en la matriz. Y sobre la diagonal principal están las conexiones entre cada nodo y el anterior. Bueno, ¿tienen ganas de seguir un ratito más para arrancar con este tema? ¿Cómo van? ¿Se la aguantan unos 15, 20 minutos más? Bueno, no es difícil esto. Bueno, acá sí, ya pueden hacer cosas del trabajo práctico. Bueno, hagamos una cosa. Voy a definir una matriz más y paro. Sí pueden hacer cosas del trabajo práctico. Este trabajo práctico es a nuestro mejor estilo larguísimo. Tiene 31 a 32 páginas. Pero bueno, déjenme definir un par de cositas más, así les doy tarea para hacer del trabajo práctico y paro. Y arrancamos de vuelta la semana que viene, el lunes, con esto. Esto es facilongo, así que bueno, nada, se la aguantan un poquito más. Bueno, porque quiero definir un tipo particular de matrices que son las que se llaman matrices de probabilidad. Las matrices de probabilidad son matrices cuadradas, no negativas, porque sus elementos son probabilidades, de manera que las columnas por columnas, los elementos de la columna suman 1. Por ejemplo, esta. Un medio, un cuarto suma 1. Un cuarto, un medio, un octavo suma 1. 0, 0, 1, 1, 1, 0 suma 1 y lo mismo acá. Es decir, cualquier matriz cuyos elementos sean 0 o cosas más grandes que 0 y que la suma de los elementos de la diagonal, los elementos de la columna valga 1, es una matriz de probabilidad. En particular, si esa matriz es un vector, vamos a tener vectores de probabilidad. Entonces, en una matriz de probabilidad, como la suma de los elementos de la columna vale 1, cada matriz de probabilidad lo que no es otra cosa que un montón de vectorcitos de probabilidad colgados como en la matriz. Una cosa que es importante es que estos números son mayores o iguales que 0, ¿no? Pero como tienen que sumar 1 y son todos positivos o 0, los números que van acá adentro, que no son 0, son más chicos que 1, ¿no? O 1, en el peor de los casos, acá. Entonces voy a proponerles este ejemplito. Supongamos que tenemos un laberinto que tiene 3 recintos y que el ratoncito se mueve por esos recintos libremente. Entonces vamos a definir un conjunto de estados posibles. ¿Cuáles son los estados posibles para este ratón? O está en el recinto 1, o está en el recinto 2, o está en el recinto 3. Listo. Esos son los que vamos a llamar estados. Eso es un sistema cerrado donde el sistema puede estar en uno de n estados. Y en este caso, el estado 1 es que el ratón esté en el recinto 1, el estado 2 es que el ratón esté en el recinto 2 y el estado 3 es que el ratón esté en el recinto 3. Entonces vamos a definir un cambio de estado como el hecho de que el ratón se cambia de recinto. Entonces vamos a tener dos posibilidades, o sea, unas cuantas posibilidades. Si el ratón está en el recinto 1, puede ser que cuando cambie de estado se vaya al recinto 2 o se vaya al recinto 3. Lo que sí es cierto es que el hecho de que el ratón
pase al recinto 2 o al recinto 3 depende de dónde estaba antes. Es decir, que el cambio de posición depende de la posición anterior. El cambio de estado depende del estado anterior. Si no hay nada que distinga estos dos recintos, o sea, si no hay comida o no hay un estímulo, que yo como tenía un ejemplo de eso, pero lo voy a dar el lunes, la probabilidad de que el ratón vaya para el recinto 2 o el recinto 3 es la misma, es lo mismo, tiene la mitad de posibilidad de ir para el recinto 2 como el recinto 3. Y lo mismo con los demás. Es decir, que uno podría graficar esta situación o la dinámica de este es un sistema dinámico. Un sistema dinámico es un sistema que se mueve en el tiempo, cambia en el tiempo. Entonces, yo tengo 3 recintos o 3 estados. El estado es, no tengo 3 recintos, tengo 3 estados. El estado 1 es que el ratón esté en el recinto 1. El estado 2 es que el ratón esté en el recinto 2 y el estado 3 es que el ratón esté en el recinto 3. ¿Qué posibilidades tenemos desde acá? Cuando cambie el estado, tenemos una probabilidad de 0,5 de que el sistema cambie del estado 1 al estado 2 y una probabilidad de 0,5 de que el sistema cambie del estado 1 al estado 3. Si estaba en el 1. Si estaba en el 2, tenemos una probabilidad de 0,5 de que vuelva al estado 1 o de que 0,5 de que vaya al estado 3. Y si estaba en el 3, tenemos un medio o 0,5 de probabilidades de que vaya al estado 1 o un 0,5 de probabilidad de que vaya al estado 2. Estos son los cambios de estado posibles en este sistema, ¿no? Si estaba en el estado 1 puede pasar al 2 al 3, si estaba en el 3 puede pasar al 1 o al 3, bueno, no sé lo que dije, y si estaba en el 3 puede pasar al 1 o al 2. Este dígrafo se puede representar en forma matricial de esta manera, o sea, voy a tener, no hay ninguna posibilidad de que se quede en ese estado, pero en el 0,5, esta justo es una matriz simétrica, pero esta es una matriz de proyección, es la matriz de proyección del dígrafo, que es una matriz que va a tener en el lugar IJ el valor del arco que conecta J con I. Pero como es una matriz simétrica, vale lo mismo en IJ que en JI. Esta es una matriz de probabilidad y se llama matriz de transición de estados. ¿Qué es lo que la distingue de la matriz de proyección que mencioné hace un ratito? La matriz de proyección es una matriz cuadrada, se lee traspuesta respecto de la matriz de adyacencia y tiene en sus elementos cosas mayores o iguales que 0, sin restricciones. Solamente eso, mayor o igual que 0. La matriz de transición de estados es una matriz que se lee igual que la de proyección, que tiene sus elementos mayores o iguales que 0, pero que además es una matriz de probabilidad. Es decir, que por columnas tiene que sumar 1. Cuando yo leo, sumo esto me tiene que dar 1, cuando sumo esto me tiene que dar 1, y cuando sumo esto me tiene que dar 1. Una cosa importante en estos procesos de cambio de estado es que estos procesos que se llaman cadenas de Markov, precisamente, y ahí voy a parar antes de definir eso, pueden considerarse solamente cuando se produce un cambio de estado, por ejemplo, en nuestro ejemplo, que el ratón se mueva. El ratón se puede quedar 2 días en el mismo recinto y después puede decidir cambiar 3 veces de recinto en el mismo día. Nosotros vamos a considerar un cambio de estado si el ratón se movió. O procesos donde está involucrado el tiempo, donde yo me fijo el estado del sistema a una unidad de tiempo determinada. Por ejemplo, una vez por día. O sea, yo miro el laberinto donde está el ratón a las 3 de la tarde todos los días y anoto dónde está. ¿Qué hizo el ratón en el medio? Ni me importa, y lo que estoy anotando es qué hizo el ratón, o sea, en qué posición está el sistema cuando yo lo observo. Y ahí está involucrado el tiempo. Acá también, pero no está como una variable, ¿no? O sea, que a mí me importa si cambió o no cambió. Acá no me importa si cambió o no cambió, sino la observación que hago del sistema
en unidades de tiempo discretas y establecidas. Entonces, en el primer caso, no existe la posibilidad de quedarse en el mismo estado porque yo voy a considerar un cambio de estado cuando hubo un movimiento. En cambio, en el segundo caso, sí existe la posibilidad de quedarse en el mismo estado porque yo voy a mirar cada determinada cantidad de tiempo. Entonces, puede ser que el sistema no haya transicionado a otro estado. Bueno, ejemplo de la mariposa y termino. Supongamos que tenemos una población de mariposas distribuidas en tres parches de arbusto, pongamos acá, acá y acá. Y que lo que voy a considerar es un lapso de tiempo suficientemente chico para no considerar mortalidad y natalidad, o sea que no se incorporan mariposas al sistema, ¿no? Y que hago una observación regular del sistema cada 10 minutos. Entonces, yo puedo tener que una mariposa puede estar, si está en cualquier momento que yo vaya a mirar, puedo encontrarme con tres posibilidades. O se queda en el parche en el que estaba, o se pasa al otro o al otro. O sea, lo que yo voy a observar cuando voy a mirar es si la mariposa se mantuvo en el mismo estado, o en el mismo parche, o cambió de parche. En ese caso, la matriz de transición de estados es una matriz, por supuesto, de probabilidad, pero existe la posibilidad de que haya elementos en la diagonal. ¿Qué me dice este 0,8 acá? Me dice que hay un 80% de probabilidades de que si la mariposa está en el parche 1, se quede en el parche 1. Entonces, ¿qué hay en la columna? La suma de las probabilidades de que la mariposa, estando en el parche 1, se quede en el parche 1, se pase el parche 2 o se pase el parche 3. ¿Qué hay en esta columna? La probabilidad de que si la mariposa está en el parche 2, se pase al 1, se quede en el 2 o se pase al 3. Entonces, a este tipo de probabilidades, donde la probabilidad de que ocurra una cosa está condicionada por lo que ocurrió en la unidad de tiempo anterior, donde yo fui a mirar, se lo llama probabilidades condicionales. Ejemplos de estos hay a patadas, voy a decir 2, 3 y paro, ya, juro que paro. Ejemplo número 1. La probabilidad de que haya una cantidad de personas X esperando en el cajero dentro de 10 minutos depende de cuántas hay ahora. No es lo mismo si hay 100 personas ahora que si hay 5. Seguramente si hay 5, la probabilidad de que haya 6 es mucho más alta que si hay 100, ¿no? La probabilidad de que en un experimento de laboratorio los ratones tengan una enfermedad hereditaria depende de cuántos de la generación anterior lo tienen. Si casi ninguno lo tiene, la probabilidad es más baja que si casi todos lo tienen. Y otra cosa, otro ejemplo donde se usan las probabilidades condicionales son en los modelos de consumo. O sea, si uno está satisfecho con un producto, la probabilidad de que vuelva a comprar el producto es mucho más grande que si no está satisfecho, ¿no? Bueno, voy a parar acá. Con esto terminamos, no terminamos nada, esto recién empieza, quiero decir. Pueden hacer varias cosas del práctico. Yo les quería decir una cosa, les vamos a pedir, yo lo voy a mandar por mail, para que se vayan organizando. Les vamos a pedir que cada 2 personas, que se organizan como quieren, hay 20, así que es divisible por 2, van a tener que entregar un glosario de conceptos clave de las unidades 1, 2 y 3. Esto no, esto ya está. O sea, van a tener que hacer una lista de palabras ordenada alfabéticamente con sus decisiones de palabras que ustedes consideren relevantes de todas las cosas que vimos desde que empezamos con la suma de matrices hasta autovalores, autovectores. O sea, por ejemplo, va a tener que decir autovalor, tal cosa, autovector, tal cosa, qué sé yo, suma de matrices, tal cosa. Lo van a tener que hacer de a 2. Y tiene que tener un mínimo de conceptos, ¿no? De cada unidad. Llama por mail. Entonces, de acá para adelante, ahora 3:30 se conecta Astrid en la sala de práctica. Ahora lo vuelvo a explicar, sí.
Bueno, voy a parar la grabación.